Bienvenidos, exploradores de lo oculto. Abren las puertas de El Archivo Imposible, donde desenterramos secretos que la historia intentó sepultar. A principios del siglo XX, una mente brillaba con una luz diferente. Nikola Tesla, el enigmático genio que regaló al mundo la corriente alterna, no solo buscaba mejorar el presente. Nikola Tesla construía un futuro utópico. Para él, la electricidad no era una mercancía, sino el alma del planeta, una fuerza para liberar a la humanidad. Su visión culminó en Long Island, Nueva York. Su torre Wardenclyffe prometía energía inalámbrica gratuita para todos. No era una simple antena. Era un transmisor global diseñado para usar la resonancia de la Tierra y convertirla en un conductor gigante. Un mundo bañado en electricidad gratuita, sin ataduras. Barcos navegando guiados por su luz, mensajes instantáneos cruzando continentes y energía disponible en el rincón más remoto con solo una antena. Era un sistema nervioso para el planeta. El titán financiero JP Morgan financió el proyecto, creyendo que era un sistema de comunicación para competir con Marconi. Pero cuando Tesla reveló su plan real de energía gratuita, la perspectiva del banquero cambió. Pero JP Morgan preguntó, ¿cómo le ponemos un medidor a eso? Para un hombre que construyó un imperio sobre la monetización y el control, la idea de un recurso invaluable y gratuito era una amenaza. Los fondos fueron cortados. La torre, incompleta, se erigió durante años como un esqueleto melancólico, un monumento a un futuro perdido. Finalmente, en 1917, fue demolida. El sueño de Tesla fue sacrificado en el altar del beneficio. ¿Fue solo una decisión de negocios o fuerzas más poderosas temían el cambio radical que representaba? El mundo eligió los cables y los medidores, y la utopía de Tesla se desvaneció, dejando una pregunta eterna. ¿Qué perdimos realmente aquel día? En los años 80, un peluquero británico llamado Maurice Ward sorprendió al mundo científico. En su pequeño taller, mezclando ingredientes comunes, creó un material que desafiaba la lógica, Starlight. Starlight era un plástico blanco, aparentemente ordinario, pero capaz de resistir el calor de una explosión nuclear. Ward lo demostró en televisión, aplicando un soplete a un huevo cubierto con su material. El huevo permanecía intacto. La comunidad científica quedó atónita. Ingenieros de la NASA y del Ministerio de Defensa británico realizaron pruebas rigurosas. Starlight soportó temperaturas extremas y radiación, superando cualquier material conocido. Pronto, agencias espaciales y gobiernos intentaron adquirir la fórmula. Se rumorea que hubo ofertas millonarias, presiones y hasta intentos de robo. Pero Ward, desconfiado, nunca reveló el secreto completo. Algunos creen que temía que Starlight fuera usado con fines militares o que grandes corporaciones lo silenciaran. Otros sugieren que fue víctima de sabotaje o intimidación. En 2011, Maurice Ward falleció, llevándose el secreto a la tumba. Hasta hoy, la fórmula de Starlight permanece perdida, alimentando teorías y leyendas sobre el material indestructible que pudo cambiar el mundo. Finales de los años 70. En una época marcada por crisis energéticas y el dominio absoluto del petróleo, un inventor autodidacta de Ohio, Stanley Meyer, soñaba con romper el ciclo. Su obsesión: un coche que funcionara solo con agua. Meyer afirmaba haber desarrollado un sistema capaz de dividir el agua en hidrógeno y oxígeno, usando una celda de combustible revolucionaria. Según él, el hidrógeno generado alimentaba el motor, liberando solo vapor de agua como residuo. Los detalles técnicos eran vagos y envueltos en secretismo. Meyer hablaba de resonancia y frecuencias específicas que hacían el proceso eficiente, pero nunca reveló la fórmula completa. Las patentes y los esquemas que presentó desconcertaron a los expertos. La industria automotriz y petrolera observaba con escepticismo y preocupación. Algunos ingenieros lo tacharon de fraude, pero otros testigos aseguraron haber visto el coche recorrer cientos de kilómetros solo con agua. Los medios de comunicación publicaron titulares sensacionalistas. Meyer fue invitado a programas de televisión y demostró su invento ante cámaras, pero nunca permitió un análisis independiente completo. A pesar de las dudas, Meyer persistió. Rechazó ofertas millonarias de corporaciones extranjeras y denunció intentos de sabotaje y amenazas. Decía que su tecnología era demasiado peligrosa para los intereses establecidos. En 1998, tras una cena con inversores, Meyer salió corriendo de un restaurante gritando:
Me han envenenado. Murió minutos después. La autopsia concluyó muerte natural, pero su hermano y seguidores nunca creyeron la versión oficial. Las teorías de conspiración florecieron. ¿Fue silenciado por intereses petroleros? ¿O simplemente víctima de su propia obsesión? Su laboratorio fue saqueado y los prototipos desaparecieron. Hoy, el legado de Stanley Meyer sigue envuelto en misterio. Para algunos, fue un visionario adelantado a su tiempo. Para otros, un ilusionista. Pero su historia nos recuerda que, a veces, los secretos más revolucionarios desaparecen justo cuando estamos a punto de comprenderlos. En plena era victoriana, el genio Charles Babbage se enfrentó al error humano. Los cálculos que impulsaban la ciencia dependían de tablas compiladas a mano, un proceso plagado de fallos. Su respuesta no fue una simple calculadora, sino un salto cuántico en la imaginación. La máquina analítica, un ordenador programable concebido un siglo antes de su tiempo. Este coloso mecánico tenía un molino para procesar datos, el equivalente a nuestra CPU, un almacén para guardar resultados, nuestra memoria, y un sistema de tarjetas perforadas para introducir instrucciones, el precursor del software. Una arquitectura completa que sigue siendo la base de la computación. Junto a él, la matemática Ada Lovelace vio más allá de los números, entendiendo que la máquina podía manipular cualquier símbolo y escribiendo el primer algoritmo de la historia. Pero el mundo no estaba preparado. El proyecto, de una complejidad y coste astronómicos, superaba la capacidad de la ingeniería de la época y perdió el favor político. La humanidad esperó 100 años para reinventar lo que Babbage ya había diseñado. Un siglo de progreso potencial, perdido en el tiempo. Este patrón de conocimiento perdido se repite a lo largo de la historia. Mucho antes, un imperio entero construyó un legado que aún hoy nos desafía. El Panteón de Roma. Su cúpula de hormigón, la más grande del mundo sin refuerzo, ha resistido 2 milenios. Mientras, nuestras modernas estructuras se desmoronan en décadas. ¿Cómo es posible? Con la caída de Roma, la receta del Opus Caementicium se desvaneció. No era un simple manual, sino un arte transmitido entre maestros constructores que se perdió con el colapso del imperio. Durante siglos, el misterio permaneció sellado en sus muros. Investigaciones recientes han revelado la clave: una mezcla de cal, agua de mar y ceniza volcánica. Esta combinación desencadenaba una reacción química asombrosa, creando cristales que entrelazaban la estructura interna, haciéndola increíblemente resistente. Pero el verdadero secreto es aún más profundo. A diferencia del hormigón moderno que se debilita, el concreto romano se fortalece con el tiempo. Al entrar en contacto con el agua, los minerales en la mezcla crecen, rellenando las microfisuras en un proceso de autocuración. Se ha descubierto que los romanos utilizaban una técnica de mezcla en caliente que dejaba depósitos de cal, listos para disolverse y reparar cualquier grieta. Una tecnología antigua que apenas empezamos a comprender. ¿Cuántos otros secretos esperan ser redescubiertos? Testimonios de un futuro que una vez fue. Desde la energía libre de Tesla hasta el concreto eterno de los romanos, los expedientes que hemos explorado son más que curiosidades. Son ecos de futuros alternativos, visiones de un mundo que pudo ser. Cada invención perdida, como el revolucionario Starlight o el motor de agua, representa una puerta que se cerró. Nos vemos forzados a preguntar: si estas maravillas fueron posibles y luego borradas de nuestra memoria, ¿qué otros imposibles, aún más asombrosos, esperan en las sombras, aguardando ser redescubiertos? La narrativa oficial del progreso es una línea recta, pero la verdad es un laberinto de ideas suprimidas y genios olvidados. Por cada inventor celebrado, existen docenas cuyos nombres fueron silenciados. Fueron víctimas de la conspiración corporativa, del secreto militar o de la mala suerte. Las teorías apuntan a la supresión deliberada para mantener el status quo energético y económico, o a la incapacidad de una sociedad para aceptar una idea demasiado radical. La verdad, probablemente, es una incómoda mezcla de todo ello. La misión de El Archivo Imposible continúa, porque estos no son casos cerrados. Son heridas abiertas en la línea de tiempo de la innovación. Nuestra búsqueda nos llevará a nuevos territorios, desde tecnologías médicas milagrosas hasta artefactos que desafían la arqueología. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores. Suscríbete y activa las notificaciones para nuestra próxima incursión en lo desconocido. Juntos,
Seguiremos ensamblando las piezas de este vasto rompecabezas. Así que mantén la mente abierta. Cuestiona siempre la historia oficial, porque a menudo es la versión escrita por los vencedores. La evidencia está ahí fuera, oculta en viejas patentes, diarios olvidados y testimonios ignorados. El pasado nunca muere del todo. Simplemente espera a que alguien tenga el valor de volver a escucharlo. Nos vemos en el próximo expediente.